este vídeo vamos a aprender a leer en latín. Aunque es muy parecida la pronunciación que tiene el latín al español, sí que es verdad que vamos a notar alguna serie de cambios tanto en su alfabeto como en su manera de leer las letras. Vamos a verlo. Este es el alfabeto latino y como veis es muy parecido al alfabeto español. Veréis que faltan algunas letras. Entre ellas no existe la J. En latín la J no aparece. Por otro lado, la ñ tampoco. Y si os dais cuenta, la U no existe. La U y la V es la misma letra. Se utiliza la misma grafía. En determinadas situaciones actuará de vocal y en otras actuará como una consonante. Para poder hablar y leer latín correctamente, deberemos saber unas normas básicas de pronunciación, ya que todas las letras no se pronuncian de la misma manera que en castellano. La pronunciación que vamos a seguir es la conocida como clásica, que no eclesiástica. Las normas más relevantes son: la C se pronuncia siempre como K, es decir, esta palabra la leeremos como quíquero. Como veis, no se leería Cícero, como en español. Las Cs siempre van a tener el sonido K. La G siempre suena débil, por lo tanto, si vemos esta palabra, la leeremos como lees. La H, al igual que en español, no se pronuncia. Hispania. La grafía CH se representa como una K. Así, esta palabra la leeríamos escola. La U se pronuncia también con la Q y la G. Por lo tanto, esta palabra, en vez de leerse anguis, se leería anguis. Esta palabra, en vez de leerse quintus, se leería quintus. Como veis, la U se pronuncia. La doble L se pronunciaría como una sola. Esta palabra no se leería nunca puella, sino que se leería puella. Tanto la X como la Z son consonantes dobles. Esto quiere decir que es la suma de una y otra consonante. La X es la suma de la K y la S. Por lo tanto, la X se pronuncia KS. Esta palabra sería dixi. Como veis, he pronunciado dixi, la K y la S. Y la Z se pronunciaría como DS, Zephyrus. Las vocales en latín son muy fáciles, puesto que son las mismas que en español. A, E, I, O, U. Tanto la I como la U, como ya os he dicho, pueden funcionar tanto como vocales como consonantes. Funcionan como consonantes en estos casos. 1. Al principio de la palabra, cuando le sigue una vocal. Por ejemplo, Julius, esa I se pronunciaría como una J, Julius. O cuando van entre dos vocales, ovum. En latín tenemos solo 3 diptongos, AE, OE y AU. Cuando las vocales que se juntan no son ninguna de estos 3 diptongos, estaremos enfrente de un hiato. Estos diptongos nos van a ayudar a la hora de la pronunciación y sobre todo de la acentuación. En latín no hay palabras agudas. Por lo tanto, solo vamos a encontrar palabras llanas y esdrújulas. En el momento que en latín veamos una palabra con 2 sílabas, va a ser siempre llana. El problema está en cuanto tienen 3 o más sílabas, ya que pueden ser tanto llanas como esdrújulas. Entonces, para saberlo, hay que atender a la cantidad de las vocales y de las sílabas. ¿Pero qué quiere decir esto de cantidad? Pues que hay muchas.
No, no es que hay muchas. En latín, las vocales y las sílabas tienen cantidad. Cantidad larga o cantidad breve. Y esto tiene que ver con la duración en la pronunciación de cada una de ellas. El hecho de tener vocales largas y vocales breves lo tenemos también en idiomas actuales como el alemán o el holandés. Entonces, para conocer si son llanas o esdrújulas, vamos a ver cuáles son las sílabas largas y cuáles son las sílabas cortas. Una sílaba larga es cuando uno tiene un diptongo, uno de los 3 diptongos que ya hemos mencionado anteriormente, como por ejemplo esta palabra, graequia. Ese AE es largo. O cuando la vocal le siguen 2 consonantes o una consonante doble. Por ejemplo, esta palabra, hostis, esa O sería larga porque va seguida de una S y una T. Pero una sílaba o una vocal es breve cuando a esa vocal le sigue otra vocal. Volvemos a tomar el ejemplo de graequia. Ese AE sería largo porque es diptongo, pero esa I es una I breve, porque va seguida de otra vocal. Ahora que conocemos qué son las sílabas largas y las sílabas breves, podemos volver al tema de la acentuación. Si la penúltima sílaba de la palabra es larga, entonces su acentuación es llana. En cambio, si la penúltima sílaba es breve, la palabra será esdrújula. Como veis, leer en latín es muy fácil. Ahora solo falta ponerse a practicar. Nos vemos en el próximo vídeo.